Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un video más de este canal. Vamos a comenzar con la Copa Libertadores, pero en donde los equipos mexicanos están de regreso en esta competencia. Como pueden ver, vamos a meter equipos mexicanos para que sean parte de esta copa. Vamos a ir sacando y metiendo estos equipos mexicanos para que tengan participación. Y vamos a ir jugando o vamos a jugar con alguno de estos equipos para ver hasta dónde pueden llegar. Deje de meter el último equipo. Como pueden darse cuenta, estoy incluyendo los equipos grandes en teoría del fútbol mexicano. Así que la idea es ver hasta dónde pueden llegar. Y pues mi tirada, como bien saben, es jugar con el equipo de los Pumas. Vamos a intentar ganar la Copa Libertadores con este equipo y ver hasta dónde pueden llegar los otros equipos mexicanos. Así que vamos a comenzar con este video. Vamos a empezar con la presentación de Andrés Lilini. Hay que comentar que no vamos a jugar la temporada completa, simplemente nos vamos a jugar la Copa Libertadores. Como bien saben, los equipos mexicanos fueron totalmente eliminados de la Copa Libertadores. Y lo que queremos ir haciendo, o la finalidad de esto, es que pues realmente el equipo mexicano pues puede dar la misma capacidad que otro tipo de equipos que están invitados a esta copa. Pero bueno, la otra es hay que ver qué tan fuerte es el grupo que nos acaba de tocar. Como tal, tenemos a Racing, equipo de Pumas, que estamos ahí dentro, el Sporting de Cristal y el Rentistas. Así que vamos a intentar sacar y ser a lo mucho el segundo de la fase de grupos y poder pasar a la siguiente fase. Y pues también, si apoyan esta clase de videos, pues vamos a seguir subiéndolo para poder terminar esta serie. Así que vamos a empezar con estos tres primeros partidos y así vamos a ir avanzando esta serie. Así que vamos al partido. Conferencia de prensa importante, Andrés Lilini, la presentación nuevamente de los equipos mexicanos aquí en esta gran copa. Es muy importante salir y pues confiados y empezar a ganar confianza, porque pues estamos nuevamente invitados a esta gran competencia y lo que menos queremos es salir goleados. Así que vamos a salir con el mejor equipo, eso hay que decir y comentarlo. No vamos a fichar absolutamente nada, nos vamos a jugar este torneo con lo que se tiene en este torneo o en el torneo pasado. Así que vamos a ver qué es lo que nos pasa y vamos a vernos rápidamente al partido contra el siguiente equipo de la Copa Libertadores. Pueden darse cuenta, vamos a salir con esta alineación. Trataremos de que pues podamos sacar el primer resultado que sea positivo para poder sumar puntos en inicio de este torneo. Así que vamos a empezar con el partido. Miren, Andrés Lilini bastante concentrado y transmitiendo eso a sus dirigidos. Así que veamos, díganme el marcador de este partido. Nuevamente regresar a una Copa Libertadores te llena de mucho orgullo y creo que Pumas tiene las herramientas necesarias para poder salir a competir a cualquier equipo de Sudamérica. Así que trataremos de que así lo sea. Y pues el protocolo de salida, pues la verdad que bastante bien. Los tifos también de Sudamérica, que normalmente no acostumbramos, a menos yo, a jugar este tipo de torneos. Y como pueden ver, ya les había enseñado, este es el grupo E, que pues está un poquito, se ve que va a ser, no va a ser tan peligroso como otros grupos que están un poco más pesados, pero eso no quiere decir que este equipo pues los vaya a exigir. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar en el comienzo de esta copa. Con Saucedo, vamos a ver, Saucedo se va solo o no. Saucedo se lleva como tal a Chávez. Saucedo como tal tiene la portería enfrente y termina desperdiciando esta oportunidad que la tenía totalmente sola. Termina incrustándose en el poste, afortunadamente para el equipo rival. Y vamos, aquí viene Fabio Álvarez con el balón contra Chávez. Fabio Álvarez contra el portero también de igual forma. Vamos a ver si Fabio Álvarez hace tremendo golazo. Gol del primer partido de Pumas en la Copa Libertadores, ¿cómo no? Lo hizo Fabio Álvarez con el número 10 en su playera. Y vámonos con Dineno contra Lora. Lora lo dejan atrás. Venga, Dineno, ¿qué vas a hacer, Dineno, con ese disparo? Con permiso, dice gol. Tenemos el segundo de Pumas dentro de la Copa Libertadores. Y claro que sí, Juan Dineno está participando dentro de estos goles. Viene Dineno con ese balón. Dineno con Saucedo. Saucedo se lo da a Fabio Álvarez. Fabio Álvarez se da todo el espacio. Le están facilitando los disparos, los pases y todo este equipo. Nuevamente Fabio Álvarez, vamos a ver si recentra. No, la defensiva bastante bien. Le cae a Saucedo y fácilmente
pues termina yéndose por un lado ese balón. Saucedo pues no quiso contribuir con esa jugada que iba bastante sencillita. Vámonos, dice Dineno con el balón. Tenemos del otro lado a Fabio Álvarez, que también está de un nivel tremendo. Y el equipo tratando de recuperar ese balón, no va a hacer absolutamente nada. El balón para Lira, Lira para Saucedo, Saucedo para Dineno, Dineno sin ningún problema va a anotar. Y pues tenemos el gol número 3 del equipo de los Pumas dentro de la Copa Libertadores. Y venga, aquí se viene Dineno, Dineno con ese balón. Chávez y Merlo detrás de este argentino. Venga, si viene Dineno, por un lado se termina yendo ese balón. Cuidado con Riquelme. Aquí viene Talavera. Sale completamente. Y el error de mí por haber sacado a Talavera demasiado. Me confié. Pero pues bueno, eso no quiere decir que esto se vuelva a repetir. Pues comentarles que vamos a hacer igual una Superliga dentro, a lo mejor invitando a los equipos mexicanos de Francia, de Inglaterra, España, y pues viendo hasta dónde podemos llegar. Los equipos mexicanos, obviamente, pues vamos a elegir al ganador de la encuesta y pues va a ser un poco interesante. Aquí viene Lira, por permiso, señores, tenemos el cuarto gol de este partido. Y nos vamos a llevar tranquilamente este resultado a casa. Y vámonos, dice Rogueiro, se va solo contra el portero Chávez. Y con permiso, no puede ser Rogueiro, no puede ser solito y la terminó volando. Después de este primer partido estamos en la segunda posición, ya que Racing pues ganó su partido, tiene 6 puntos. Racing realmente es el rival a vencer dentro de este grupo. Así que vámonos al siguiente partido, que vamos a jugar contra Rentistas. Así que va a ser un partido también pues que va a ser sencillo, yo así lo veo, así que esperemos que así sea. Siguiente partido de esta Copa Libertadores tenemos, pues, y vemos que Dineno es el máximo goleador hasta ahora, así que vamos a ver que así lo sea en los siguientes partidos. Bienvenidos al segundo partido del equipo de los Pumas. Vamos a jugar contra el Rentistas, buscando que pues, hagamos el resultado. Nuevamente el protocolo de la Copa Libertadores, ya no lo sabemos, vámonos directamente al partido. Bastante emocionante ver que la Copa Libertadores se esté trasladando nuevamente al fútbol mexicano y al estadio universitario, que tantas veces queríamos ya que regresara de esta forma. Esperemos que en algún momento vuelvan a retomar el tema de regresar equipos mexicanos a esta competencia de la Conmebol. Nuevamente por la banda derecha, perdón, aquí viene con Dineno, y Dineno simplemente tiene que cabecear. Ese balón se lo pusieron como con la mano. Dineno, pues ya saben que tiene luego cabeza cuadrada. Esta vez lo hizo de buena forma. Y vámonos con Dineno. Sosa se queda atrás. Dineno, ¿qué vas a hacer? Tenemos allá a Fabio Álvarez. Dispara o no, fuego y gol. Segundo gol de este jugador, Fabio Álvarez, y vaya que festejo. Cuidado, Talavera la termina salvando en la raya. Nada de que nos terminaran haciendo el primer gol de este partido, y todo está patrocinado por Rexona. No es cierto, Rexona, patrocínanos. Le cae el balón a Dineno, que tiene vaya. Tenemos a Fabio Álvarez solito, Fabio Álvarez, la punta, dispara, con permiso, gol. Gol de los Pumas, señores, tenemos el tercer gol de los Pumas y el tercer gol en la competencia de Fabio Álvarez, camiseta número 10 de los Pumas. Con Corozo con Fabio Álvarez para Lira. Tenemos en la banda izquierda a Gutiérrez, ¿qué vas a hacer, Gutiérrez? Tenemos en el centro allá a Rogueiro, y Rogueiro termina solamente viéndolo a un lado porque no alcanza ese balón. Vamos a darle la vuelta con Rogueiro. Ahí tenemos a Corozo, hubiéramos, ¡ay! Les iba a decir, hubiéramos esperado a que cayera el balón, pero Corozo dio un cabezazo de primera, señores. Termina este segundo partido de la Copa Libertadores y nos estamos llevando a casita otros 3 puntos. Vamos a ver cómo nos va con el equipo, pues que sabe vencer, el Racing. Así que acompáñenme, vamos a ver la tabla de grupos. Va a jugar este partido importante contra el equipo de Racing. Se va a definir como tal el primer puesto de esta fase de grupos. Intentaremos pues irnos al frente desde el primer comienzo del partido, protocolo que es bastante interesante, y los Pumas están cumpliendo en esta fase y este regreso de México a la Copa Libertadores. Así que intentaremos poner a México en lo más alto, y la tabla de posiciones lo está diciendo. Tenemos 6 puntos y estamos en primerísimo lugar por la diferencia de goles, señores. Cuidado con el equipo de Racing. Termina pegando en el poste. Y recuperación de la defensa. Vaya salida tan cardíaca del equipo de los Pumas. Cuidado otra vez con Ojeda. Ojeda con el balón, va a disparar. Tremendo golazo, nada que hacer.
para nuestro portero Talavera y están ellos adelante en el marcador. Qué tristeza me da, señores, pero bueno, cuidado con el equipo de Racing. ¿Dispara o no? No, termina controlando ese balón López con Dineno. Dineno, ¿qué vas a hacer? Dineno no termina perdiendo el balón, se termina llevando a 2 y no hay como tal jugadores a pasar. Nuevamente aquí le pasa a Lira. Lira con ese disparo. Desviación del portero, pero aún así, pues Lira consigue el primer gol de los Pumas. Y claramente que nos acerca al marcador. Cuidado, aquí viene el equipo Rojas, número 10 del equipo de Racing. Centro con las Platini. Y Talavera, pues excelente atajada de este porterazo icónico de los Pumas. Racing va a ser el centro Rojas, número 10. Vamos a ver, sacada. ¡No! El peligro, cuidado. Recentro y pues resuelve de mejor manera el número 25 del Racing. El número 23. Neri, señores, así que lamentablemente esto estamos perdiendo nuevamente. Ojeda, que es bastante peligroso y nos lo demostró con el primer gol que hizo Talavera. Pues resuelve de mejor manera el disparo de este jugador que bien les decía que es bastante peligroso. Aquí viene Dineno con ese balón, Dineno para el equipo Gutiérrez tiene ese balón. Si con permiso le dice a Mena, aquí viene para Dineno. Y Dineno. Y vámonos, dice Gutiérrez, se termina llevando a Mena. Vamos a ver qué pasa. Tenemos ahí esperando Dineno y Fabio Álvarez. Termina perdiendo ese balón. Vamos a ver si recupera López. Recuperación para Gutiérrez. Gutiérrez nuevamente con el recentro. Tenemos ahí a Álvarez. Tremendo centro y mejor la definición de nuestra camisa número 10. No sé qué trate de decir, pero bueno, la emoción hizo que me equivocara de palabra. Con el centro de Rojas, número 10. Aquí se acerca el peligroso jugador Ojeda. Vamos a ver qué pasa. Retrasa para Miranda para Domínguez. Y vamos a ver qué pasa con Novillo para el Platini. Correa con el balón. Y pues están haciendo bastantes pases. Talavera rescata ese disparo en último momento con los brazos abiertos. Terminan estos 3 partidos de esta Copa Libertadores. Quiero ver hasta dónde llegamos en la fase de grupos. Quedamos en primer lugar hasta este momento. Y quiero ver hasta dónde están los equipos mexicanos que incorporamos a esta competencia. Hasta este momento, 3 partidos, tenemos 7 puntos, estamos en primer lugar, abajo está Racing, estaríamos pasando estos 2, pero aún así nos siguen faltando 3 partidos, así que vamos a ver cómo le va a los demás grupos, especialmente a los del equipo mexicano. El América está en primer lugar con 7 puntos y le sigue el Independiente con 4 puntos. Vamos a bajar y buscar el siguiente equipo mexicano. Y vamos a encontrar al equipo del Guadalajara que tiene 6 puntos, está en segundo lugar. Y Vélez Sarsfield está en primer lugar con 6 puntos. Cruz Azul de igual forma está en primer lugar con 7 puntos. Cerro Porteño en segundo lugar con 6 puntos. Así que si quieres que sigamos con la historia, pues apóyame con un like porque quiero ver hasta dónde puede llegar Pumas en la Copa Libertadores. Y yo sé que tú también. No olvides suscribirte, regalarme like y coméntame, miéntame la madre en los comentarios lo que tú quieras. Pero comenta, señores. Así que vamos a dejar este video hasta acá. Y pues no olvides que te dejaré más contenido para que te puedas saber lo que se sube dentro de este canal. Y si no estás suscrito, pues ¿qué esperas? Suscríbete, que es totalmente gratuito.